¿Quién vive? Ya su nombre. Ah, pero están apagados. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Falta poco. ¿Quién vive? Ya su nombre. ¿Yo sin Dios? ¿Yo sin Dios? Dios mío, hermanos. ¿Yo sin Dios? Los de ministerio, ¿yo sin Dios? Yo sin Dios, nada soy. Muy bien. ¿Dónde están los jóvenes de esta comunidad? Querían cantar esta alabanza. Solo es una estrofa, a ver si lo saben. He prometido seguirte sin entender. Ayuné con lo hondo que me empuja hacia ti, aunque sea sin sentirte, te buscaré. A ver, los jóvenes, ¿cómo dice? Pero falta un poquito. Según yo, los jóvenes tienen más ánimo. Bueno, Dios dice de que todos somos parejos, todos tenemos la misma energía y la misma valentía. A ver, de nuevamente. He prometido seguirte sin entender. Ayuné con lo hondo que me empuja hacia ti, aunque sea sin sentirte, te buscaré. Romperá el cielo desde mi garganta gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Y en un huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Ay, Dios mío, hermanos, pero les falta iniciativa. ¿Qué significa la palabra iniciativa? Yo dije, en un huracán, no sé, levantar la mano, o los jóvenes están aburridos, deberían de ya tener esa valentía con Dios. A ver, de nuevamente, en huracán, el cielo desde mi garganta gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Y en huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Aquí estoy en el silencio, aquí estoy en este viento, aquí estoy en este trozo de pan. Aquí estoy en tu lamento, aquí estoy en este eco, aquí estoy en este trozo de pan. Y en huracán. Pero no solo los jóvenes, ¿qué pasa con los demás que están atrás? Levanten la mano, ¿quiénes son los católicos que están aquí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no sabemos la alabanza? Es una alabanza muy bonita que nos ayuda como jóvenes. Y así como dice, así como dice esta alabanza de que he prometido seguirte sin entender. Sinceramente, así como jóvenes, bueno, me identifico más con los jóvenes. A veces nosotros queremos seguir a Dios, a veces sin entenderlo. Muy bien, así como esta acción de gracia es gratitud a Dios por su fidelidad y proeza. Tal vez a veces unos que hace poco, ¿por qué lo llamaste así? Esta actividad tal vez hace un mes o hace un día, pero no, esta actividad se van a sorprender. Alguien que adivine en qué año nació esta actividad. Desde que yo tenía mis 12 años. Cuando yo tenía mis 12 años, mi papá ya estaba en las cosas de Dios.
Y en eso mi papá siempre nos enseñó a estar siempre cerca de Dios. Y un día que estábamos en la cocina con él, estábamos escuchando Seguidores del Rey, yo creo que la mayoría lo sabemos, y empezamos a danzar con él. Creo que ni él se acuerda porque yo era una niña todavía. Empezamos a danzar con él y desde ahí yo miraba a mi papá y yo decía, algún día yo le voy a hacer una acción de gracia a mi papá. Y desde ahí se metió en mi mentalidad, y de ahí dije, bueno, si me quedo aquí en la casa nunca voy a conseguirlo, tengo que buscar dónde, qué hago. Mis papás nunca tomaron la decisión por mí, yo misma puse mi valentía y empecé a buscar trabajo. Yo recuerdo que ese día le decía a mi mamá, mamá, voy a ir al trabajo, y ella decía, atlahnak se chue, que no mamá, que lo único que hice yo, en ese tiempo no existía ni mochila ni nada, solo existía capraj, creo yo. Y entonces lo que hice yo es meter mis cosas ahí, y para que mi mamá no se diera cuenta y que me dejara ir, lo metí en una ventana de la cocina y de ahí me fui. De ahí mi mamá, solo le dije, adiós mamá, ya me voy, le dije. A veces me da sentimiento porque yo recordaba la carita de mi mamá, que te tajó, atlahna, pero eso ya tenía yo en mí de querer hacerlo, y tuve la valentía de que no me voy. Desde ahí empecé a viajar, y en eso pues el transcurso de los tiempos, pasan los tiempos, pensé yo de que llegar a la ciudad era fácil. Pensé yo de llegar a la ciudad era así como que, bueno, ya estás trabajando, vas a ganar el dinero y aquí lo tenés ya, y empecé a hacer tus sueños, tus metas, lo que quieres alcanzar. Pero no fue así, me costó. Pero para no confundirme, quiero empezar con la palabra, ¿qué es testimonio? ¿Qué es testimonio para ustedes? ¿Aló? ¿Qué es testimonio para ustedes? Alguien que es valiente por aquí, porque estamos aquí para compartir. Porque si solo yo hablo aquí se van a aburrir, entonces mejor vamos a preguntar, ¿qué es testimonio para ustedes? ¿Cómo? Exacto. La palabra testimonio, eso lo recibimos cuando nos cuando cank bautismo. Desde que cank bautismo, nosotros ya tenemos esa misión y esa responsabilidad de testimoniar, de evangelizar la palabra de Dios. El testimonio lo debemos de tener todos los días en nuestra vida, de forma de actitud. De la palabra testimonio nace desde que nosotros bautizamos. El testimonio se manifiesta por la palabra yo creo, yo testifico, yo doy por fe. Y esa es nuestra misión en el mundo, de predicar, evangelizar. Tal vez quizá, y a ver, levántame la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? Solo uno. Bueno, el que es más chispudo aquí rápido va a encontrar Hecho 20:24. Pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que puedo terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús. Anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Ahora la palabra gratitud. Tal vez quieres, ¿por qué le puso gratitud? Muy bien, la gratitud no solo es un sentimiento, sino una decisión, amor a Dios incondicional, agradecer por las cosas o situaciones difíciles y buenas. La gratitud es una voluntad divina, es abrir la puerta a su presencia. Es acto de fe, confiar en que Dios tiene el control incluso en medio de las pruebas.
¿La quieren entender, Haslan? ¿La quieren entender? Que creo que en Salmo 104, entren por sus puertas dando gracias, en sus atrios, templos, canten alabanzas. Cojo un ejemplo que Padre Mer, el leproso samaritano. De 10 hombres sanados por Jesús, solo se regresó uno para postrarse y darle gracias, mostrando que la gratitud es una manera de fe verdadera. Ahora cojamos la palabra fidelidad. Es la identidad de Dios y raíz de su naturaleza, incapaz de mentir y romper sus pactos. En el curso de Dios creemos de que la fidelidad de Él siempre está con nosotros todos los días. Constancia, protección, cumplimiento. Cuando Dios es que yo te tengo que usar para algo, lo cumple. Dios permanece fiel porque no ha puesto a negarse a sí mismo. En 2 de Timoteo 2:13. Así que nuestra misión es obrar como un buen soldado a Cristo. Ahora la palabra proeza, a veces no muchos que te mire, pero la palabra proeza son grandes esfuerzos, acciones valerosas o victorias logrados no por fuerzas humanas, sino con el auxilio y la protección de Dios. En Salmo 108:13. Danos tu ayuda contra el opresor, pues la ayuda humana es, en Dios haremos proeza en momentos difíciles y convertimos en victoria. También un ejemplo de que David tuvo la valentía de derrotar a Goliat. Proeza, eres tú mismo, tu valor, tu identidad, en levantarte todos los días, superarte, vencerte, sacrificarte, tener la valentía de decir, me arrepiento, reconozco, valentía en vivir, tener la valentía en vivir en la santidad, atreverte a renunciar al mundo y ser diferente. Atrévete a arriesgarte, a ir a predicar el Evangelio de Dios y vivir sus promesas que Dios nunca te va a dejar. ¿Las quieren entender todas estas frases que se o no mucho? Muy bien, estas palabras, pues, de que antes de que yo llegara en esta actividad, lo que de que empecé a buscar trabajo, no encontraba, me costó conseguir trabajo, tocaba puerta, nunca me lo nunca, o sea, más que todo, yo ni sabía que era que cuando llegas a la capital dicen que hay avenida, hay 4 cuadras, zona y zona roja, y definitivamente yo no sabía eso. Pero yo sí, lo que sí sabía es que yo tenía un propósito, es hacer esta acción de gracia. Y en ese momento, cuando vienen los problemas, vienen los fracasos, yo dudaba de Dios. Y luego de eso, de que llegó un momento en mi vida donde también tuve que perder una familia. Y antes, cuando yo estaba en la ciudad, siempre creía en Dios. Cada vez que no encontraba un buen trabajo, lo primero que hacía era meterme en la iglesia y decirle a Dios, bueno, Dios, gracias por no abrirme la puerta, pero yo sé que tienes algo mejor para mí. Pero en ese momento, cuando llegué a perder a alguien y yo le decía a Dios, Señor,
En ese momento, un día antes, yo le había pedido que cambiara mi vida, que ya estaba cansado de no tener trabajo, ya estaba cansado de las cosas que pasaban en mi vida. Y un día que le dije a Dios: Señor, cambia mi vida, yo quiero mi vida de felicidad. 2 días después lo convirtió en tragedia. Y como la palabra de Dios decía, pídame, yo te voy a dar lo que tú me pides. Y en ese momento, cuando se convirtió mi vida en una tragedia, yo le decía a Dios: Dios, pero si lo único que yo te pedí es de que me dieras felicidad, pero lo único que me diste es de que solo se convirtió en tragedia. Y en ese mismo momento yo le dije a Dios: te seguí, te creí, pero ¿dónde está tu respuesta que siempre estás conmigo? Mejor ya no voy a seguirte. Y en ese momento yo renuncié a Dios. Si no regresamos con esa persona vivo, yo nunca más voy a volver a tu iglesia. Yo nunca más voy a ir a cantarte, yo nunca más voy a participar en las comunidades de grupo juvenil. Y en eso me fui de nuevamente a la ciudad. Y Dios sabía que tenía un propósito para mí. Y no me fui con amor, sino que me fui como que enojada, frustrada. Y después de eso vinieron más enfermedades, vinieron asaltos. Hubo un momento de que me tocó un asalto en la camioneta, donde me pusieron una pistola en la cabeza. Y en eso el ladrón me decía: si no me entregas nada, te voy a matar, me dijo. Y yo en ese momento no tenía ni tan siquiera miedo, nada, sino que me la estaba enfrentando. Le decía: no tengo nada, no tengo nada. Y en eso solo a mí me pusieron de pie y los demás le quitaron todo. Y era la primera vez que yo pasé ese accidente después de que viajaba 14 años, creo yo. Y cuando miraba al ladrón que se paró, y yo decía: ¿este es un asalto o estoy soñando, verdad? Y entonces lo que hice yo es: Dios, estás conmigo. Y cuando el ladrón llegó y me puse la pistola en la cabeza, y en eso tiraron 2 pistolas en la camioneta también. Y yo dije: ¿en qué momento me toca a mí? Y sin de la nada apareció una patrulla de policías y en eso me soltaron. Y yo empiezo a llamar a mi mamá: mamá, pasé un asalto. Y mi mamá decía: sí, mija, es que yo acabo de orar por ti, que te librara, que te sacara de asaltos, de accidentes. Entonces ahí yo vi el propósito de Dios, ahí vi yo la fidelidad de Dios, de que estaba conmigo. Y en eso yo solo dejé las cosas así. Pero luego yo creo que la mayoría sabemos de que en la palabra de Dios, cuando haces una promesa, también es pecado si no lo cumples. Y en eso pues yo preferí las cosas materiales en lugar de hacer esta acción de gracia. Y en eso pues también me empezó a llamar a Dios, de que me decía: ¿qué está pasando con la promesa? Me empecé a enfermar. Y de ahí le dije yo a Dios que me diera sabiduría para entender todas las cosas que estaba pasando. Y me tocó un día también de que me empecé a enfermar. Y yo dije: bueno, voy a buscar la mejor clínica para poder recuperarme. Y solo por gusto perdí casi como 20,000, porque al final no pasó nada, no me ayudaba. Y en eso yo le decía a Dios de que: está bien, Dios, mi fe solo está puesta en ti. No lo pongo en el doctor ni nadie, sino que solo lo pongo en ti. Y en ese momento empecé a orar, a hacer mi penitencia. Y yo le decía a Dios, en ese momento empecé a tener como 80 días de penitencia
para entender qué es lo que quería Dios para mí. Y en eso salió de que tenía que dar esta acción de gracia, pero yo no sabía qué es exactamente la acción de gracia. O sea, yo sí sé que hay que dar una acción de gracia, pero la mayoría es como que de tener un carro, lujos y decirle a Dios gracias, Señor. Pero si en ese momento yo lo único que tenía en mi vida era problemas, enfermedades, y Dios me estaba pidiendo una acción de gracia, y yo le decía, ¿y en qué te voy a agradecer yo a Dios si lo único que tengo en la vida solo son tragedias? Y lo único que Dios me dijo de que vas a hacer esa acción de gracia, pero con el nombre de fidelidad, porque te acuerdas cuando te asaltaron en la camioneta, no te mataron porque yo estaba ahí. ¿Te acuerdas cuando te dijeron de que te iban a meter un cuchillo en el estómago y no lo hicieron? En ese momento yo mandé a una persona para que te rescatara y no te pasó nada. Ahí está mi fidelidad. ¿Te acuerdas de los accidentes que pasaban? Hubo un día de que me tocó un accidente donde me caí en la moto, y si el semáforo no se iba a poner en rojo, ese carro se iba a pasar encima de mí. Yo me desperté abajo del carro y así como que medio tonta, no sabía qué estaba pasando. Y es ahí donde dice Dios, ahí está mi fidelidad, siempre he estado contigo. Yo no sé por qué dices que te he abandonado, yo nunca te he dejado solo. Y cuando yo encontré un gran trabajo, igual me acuerdo que le pedí a Dios, Señor, yo quiero un trabajo. Y cuando llegué a la ciudad, llegué con una persona que me ayudó a buscar el trabajo y que solo tenía posibilidad de tres entrevistas. Y si en esas 3 entrevistas no iba a pasar, pues iba a perder todo, ¿verdad? Y lo único que yo quería era ya no regresar a mi casa. Y en ese momento yo dije, no, yo me tengo que arriesgar, no voy a volver a mi casa sin trabajo otra vez. Me atrevo a arriesgarme, a ir a un lugar que ni tan siquiera yo lo conocía. Me atreví a ir a un lugar que, o sea, definitivamente era un desconocido, y solo dije a Dios, Dios, tengo 2 opciones, confiar en ti o regresar en mi casa. No, voy a confiar en ti. Llegaron las personas, era un hombre muy alto, de un pelón era, y yo decía, no sé si me van a secuestrar o me van a vender, dije yo. Entonces yo tuve la valentía de decir, no, yo tengo que tener mi trabajo sí o sí. Me fui y me dijeron, tenés 3 oportunidad de 3 entrevistas. A la primera no me salió, a la segunda tampoco, y a la tercera mucho menos. Y lo único que yo le decía a Dios, en ese momento ya no le pedí nada a Dios, solo simplemente me quedé viendo al cielo, que no sé qué está pasando. Y tenía unas compañeras ahí que me decían, ánimo, ya verás que te va a salir algo mejor. Y en ese momento llegó la persona que me estaba ayudando del trabajo, me dice, mira, te salió un trabajo de esta manera. Y era justo lo que yo le había pedido a Dios. Y entonces ahí es donde yo vi la fidelidad de Dios, que siempre ha estado. A veces nosotros los jóvenes sentimos que estamos solos, a veces pensamos que nuestros padres no nos pueden dar las cosas lujosas, pero cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos da. En todo mi proceso nunca me hizo faltar nada, siempre Dios estuvo ahí conmigo, dando lo mejor de mí. Y es ahí donde yo descubrí que la fidelidad siempre ha estado en mi vida, en los 14 años que estaba en la ciudad. ¿Y por qué le llamo proeza? Porque sinceramente yo a veces ya ni podía levantarme con ánimos de ir a buscar un trabajo, pero aún así decía, no, yo tengo que ir, yo tengo que conseguir algo mejor. También hubo un día donde un señor me decía, mira, te voy a
te voy a ayudar con un buen trabajo. Y yo le dije, está bien. Que si era un estafador, cuando yo llego al lugar, me decían, no, a ti te estafaron, porque aquí no estamos buscando a nadie. Y en ese momento yo le dije a Dios, Dios, tú no estás conmigo, tú me estás abandonando. Pero yo pasé en todo ese proceso porque tenía algo mejor para mí. Y entonces yo dije, y después solo me enfoqué en lo material y me olvidé la promesa que había hecho con Dios, que era dar una acción de gracia. Y de ahí empecé a tener enfermedades donde en mi sueño me decía Dios, solo tenés 3 oportunidades, solo tenés 3 días de oportunidad para que te arrepientes o para que regreses a mi casa, decía Dios. Y yo le decía que en ese momento yo tuve miedo. Y yo dije, ¿qué hago? Le había llamado a mi hermanita que, mire, me dijeron que solo tengo 3 días. Y empecé a acercarme a Dios. Y en ese momento yo no entendía por qué me decía que solo tenía 3 oportunidades, solo tenía 3 días de oportunidad. ¿Y qué es lo que quieres de mí, Dios? O sea, no te entiendo, le decía yo a Dios. ¿Te acuerdas de la promesa que habías hecho desde que eras niña? Ahora cúmplelo, me decía. Pero Dios, si yo ahorré para comprar algo material, no para dar una acción de gracia. Sí, pero cumple lo que has hecho. Y yo le decía a Dios, ¿cómo voy a gastar yo tanta cantidad en un día si me ha costado para orar? Y desde ahí aprendí a renunciar a las cosas materiales y decirle a Dios, sí, a Dios te acepto con todo mi corazón. Y he visto las obras que ha hecho en mi familia, en mi vida. Hubo un día cuando me dieron una noticia con mi mamá de que mi mamá solo tenía, me dijo la doctora de que si no lo llevaba al hospital se me iba a morir. Y yo tuve mi fe, le decía a Dios, no, Dios, yo no quiero llevarlo al hospital, yo quiero que se sane aquí. Tengo el dinero, pero no quiero confiar en el dinero, quiero confiar en ti. Y en ese mismo momento le decía a Dios, Dios, si tú sanas a mi mamá, yo prometo darte una acción de gracia y seguirte para siempre. Pero necesito una respuesta si mi mamá está sanando o no. Me fui otra vez a la ciudad, le preguntaba a mi mamá, ¿cómo estás, mamá? Y me decía, no, estoy bien, ni tan bien ni tan mal, me decía ella. Pero yo le decía a Dios, necesitaba una respuesta, Dios. Y justo llegaron unos enfermeros con ella y le decían, no, tú no necesitas operación, usted solo necesita medicamentos. Y es ahí donde entendí yo de que Dios hace milagros y nosotros confiamos en Él. Y es por esa razón de que yo hago esa acción de gracia. No lo hago porque me haya dado cosas lujosas, no, sino que yo doy la acción de gracia por las cosas tan pequeñas que nos ha dado con mi familia. Recuerdo a mi papá también que le habían dicho, te vamos a operar porque ya es necesario, le habían dicho. Y en ese momento yo tenía miedo, yo decía, si mi papá se va a morir en esa operación. Y cuando mi papá llega al hospital, ¿qué le dijo el doctor? Usted no tiene nada, regrese a su casa. Y eso es lo que yo le doy acción de gracia a Dios, porque siempre ha estado con nosotros. Y mi papá siempre nos ha mostrado de que antes de ir al hospital, primero pedir perdón a Dios, primero confiar en Dios. Y no es que el hospital no te ayude, sino que tenemos que confiar nosotros en Dios primero. Tenemos que poner Dios primero en todas las cosas. Y también le doy acción de gracia a Dios también, porque igual le hizo con mi hermanita. Llevaba 15 días de fiebre. Yo nací por lo plachot. Y en ese momento, cuando llegamos al hospital, y el doctor me dijo,
si no se baja un poquito de la carita de tu hermanita, lo tenemos que operar. Y yo dije, a mi hermanita, ¿por qué se le va a quedar una cicatriz? No quiero. Y en ese momento yo no sabía mucho cómo pedirle a Dios las cosas, y en eso empecé a rezar Padre Nuestro desde a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y cuando llega el doctor me decía, tu hermanita ya se le bajó un poquito la hinchazón. Pero yo lo miraba a mi hermanita igualita. Entonces yo dije, wow, qué grande es Dios, qué maravilloso es Dios, porque imagínense, el doctor decía, ya se le bajó el hinchazón, pero yo lo miraba como que normal. Y ahí donde también Dios mostró en nosotros, en mi familia, que también siempre tiene su fidelidad. Y lo mismo hizo conmigo también, que yo había pensado de que yo estaba solo en la vida y todo, y también me tocó una enfermedad donde me fui de emergencia en el hospital. Y en ese momento llegué al hospital y lo único que estaba ahí eran dos enfermeras y la doctora, pero mi familia ni tan siquiera sabían de eso. Y yo le decía, en ese momento tenía miedo porque ni sabía qué me estaban haciendo. Yo solo sabía que me pusieron anestesia. Toda la parte de mi cara no lo sentía, y taparon mis ojos, y yo estaba acostada por 4 horas, y yo solo escuchaba que decían las enfermeras, tenemos hemorragia grave, y otro decía que ya no sale el material. Y cuando yo trato la manera de ver y yo miraba ese material, era de tamaño de así, y yo decía, ¿y si se queda trabado, qué voy a hacer? Y en ese momento yo necesitaba a mis papás, y yo decía, hoy sí necesito a mis papás, ¿y dónde están? No hay nadie. Yo miraba mis manos así, no había nadie. Yo hubiera querido que alguien me agarrara de la mano, está todo bien, estamos contigo, pero nadie. Y en eso yo le dije a Dios, bueno, Dios, me toca confiar en ti. Voy a confiar en ti, no sé qué me están haciendo, pero yo sé que voy a salir de aquí. Y Dios me decía, yo te puse en esta enfermedad, es para que te des cuenta que solo quiero que confíes más en mí, que yo estoy contigo. Tal vez tus papás no están contigo, tal vez tus papás no te miran, pero yo aquí estoy contigo. Yo soy tu único padre, soy yo. A tus papás solo los tenés prestados nada más. Tú tienes que confiar más en mí. Y ahí entendí yo de que el único que tenemos en nuestra vida es Dios. No es porque nuestros padres sean malos, no es porque nuestros padres no nos quieren. A veces los jóvenes decimos de que es que mis papás no están conmigo, pero no, sino que es porque Dios quiere que nosotros confiamos solo en Él. Yo salí del hospital, igual, no había nadie, salí solita, con anestesia, y yo decía, ¿cómo voy a llegar a mi cuarto así? Pero ahí vi de nuevamente la fidelidad de Dios, de que Él mismo se encargó de mí. Estaba recién saliendo del hospital, pero me llevó a mi cuarto. Y es donde yo entendí también de que siempre nuestra fe tiene que estar en Dios. Y eso es lo que nos ha mostrado mi papá, y que nuestra fe es siempre en Dios. Que todas las cosas que uno tiene que hacer, le tiene que pedir a Dios. Y eso es lo que yo le agradezco mucho a Dios por todas las cosas que ha hecho con nosotros. Lo hice nuevamente con mi hermano, estaba en el desierto. Definitivamente en ese momento nos habían pedido $50,000 y no sabíamos qué hacer en ese momento. Y hubo un día donde
donde mi papá, yo ya en mi casa y me mostraba sus rodillas bien lastimados y le decía, papá, ¿qué te pasó? Fui a hacer penitencia por un ministerio. Y yo, bueno, le decía él. Y en ese momento cuando pasó con mi hermano, yo simplemente ya no sabía cómo orar y de repente apareció la alabanza de Emanuel, precioso Jesús, y yo lo repetía. Y en ese entonces logramos rescatar a mi hermano cuando lo agarraron las decetas y logramos rescatarlo. Después llegó otra noticia que se desapareció en el desierto, que no tenía ya ningún teléfono ni nada, y lo único que nos quedaba era orar. Yo vi el esfuerzo de toda mi familia orando, porque nuestra única solución era Dios. Y lo que hicieron con mi hermanito es de que decía que de repente le apareció una luz y solo con eso él guió, solo con eso él llegó a los Estados Unidos sin ni un coyote, solito se fue. Y esa es la fidelidad, eso es lo que nosotros agradecemos a Dios. Eso es porque Dios es tan fiel y no solo con nosotros la familia, sino que con todos nosotros. Y es donde yo entendí también de que ¿cómo voy a hacer yo esa acción de gracia? Y Dios decía, honra a tu padre, a tu madre, honra el esfuerzo de tu papá. Está bien. Y es por eso que estamos aquí. Honro la vida de mi papá, de mi mamá, por los ejemplos que nos han dado, de seguir siempre en las cosas de Dios. Y también honro a Dios porque siempre Él ha estado con nosotros, y no solo conmigo, sino que creo que con todos. Pero yo un día le prometí a Dios de que iba a decir todo esto aquí, y intenté no decirlo, intenté renunciar, le decía, no, Dios, no lo voy a hacer. Un día le dije a Dios, tú estás loco, Dios, ¿cómo se te ocurre que voy a matar mi dinero un día? Solo me dio 24 horas nada más, me costó una caída de 2 metros por un mes de yeso. Y es ahí donde yo decidí, Dios me empezó a decir, solo tenés 24 horas de retirar lo que dijiste y que te arrepientes. Entonces, bueno, me tocó decirle a Dios, está bien, te acepto, Dios, esclavízame, voy a empezar a trabajar por ti por 2 años y darte esa acción de gracia, te acepto como mi patrón. Eso es lo que yo le dije a Dios, te acepto como mi patrón, y mi único patrón eres tú. Y a la semana llego a mi trabajo y me decían, mi horario era de 7 a 7, y cuando llego a mi trabajo me empezaron a decir, a partir de hoy vas a trabajar de 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y yo decía, bueno, pero si yo le dije a Dios que me esclavizara para hacer su acción de gracia, entonces ¿por qué me está quitando más trabajo? Y entonces yo ahí entendí que la voluntad de Dios era esto, y de que si nosotros aceptamos a Dios, Él nos ama, no nos hace daño. Y si yo sufría en los trabajos antes porque yo no aceptaba a Dios, sí amaba a Dios, pero no era de que lo tomaba siempre, confiar y poner en Dios en primer lugar. Entonces ahí donde yo vi de que, está bien, Dios, es tu voluntad. Y gracias a Él estoy aquí, y eso es las cosas que yo agradezco a Dios, por eso estamos aquí. Y espero que lo han disfrutado. Confiamos mucho en Dios, eso es lo que Dios quiere. Y también a veces nosotros dejamos que el mal hable por nosotros, o a veces no entendemos lo que es la voz de Dios y la voz del mal. Y yo antes, ¿por qué sufría tanto? Porque yo no sabía cómo defenderme, y empiezo a pedirle a Dios, Señor, enséñame cómo para defenderme. Y en eso Dios me empieza a enseñar un versículo que los quiero compartir con ustedes. Si quieren buscarlo en la Biblia, está en Efesios 6,
Efesios 6:10, donde que háganse fuerte por los demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y con su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes, autoridades que dirigen este mundo y que sus fuerzas oscuras, los espíritus, fuerzas malos del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y como la justicia como coraza. Está bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrá atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación, y esa es la espada del Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios. Y cuando yo descubro este versículo, y pues definitivamente aquí lo dice todo, como para nosotros poder defendernos leyendo la Biblia, orando. Yo para llegar aquí igual renuncié a muchas cosas. Empecé yo, antes yo escuchaba también música mundana, pero hice una promesa de Dios, con Dios, de renunciarlo, y de que sí se puede, se puede. Muchos jóvenes dicen de que no tiene nada de malo escuchar música mundana, pero ¿qué te trae en tu vida? ¿Qué beneficio te trae en tu vida? Nada bueno. Tratamos de buscar el bien y no va a ser fácil. A mí me costó dejarlo por un año. Yo recuerdo la primera vez que hice es borrar todas las músicas que tenía en mi teléfono, pero después los vuelvo a recuperar otra vez y decía: Señor, dame fuerza, ya no quiero escuchar esto porque no me trae nada bueno. Y después lo que hice es descargar algunos y dejar otras alabanzas, y después, gracias a Dios, que lo logré dejarlo. Y es lo mismo que les digo yo, jóvenes. ¿Qué le damos a Dios? ¿Qué sacrificio necesitamos para Dios? Renunciemos a lo que no es bien para nosotros. Y sí se puede. Muchos me han dicho a mí de que no, la música no tiene nada de malo. Sí, es cierto, no tiene nada de malo, pero eso es lo que hace para que nosotros nos vayamos en el mal camino. Y también les quiero compartir a Salmo 66, donde dice: acción de gracias al terminar la lucha. El jefe de la comunidad da gracias en nombre de todo a Dios. Que libró al pueblo de sus pruebas. Aclamen a Dios en toda la tierra, canten salmos a su glorioso nombre, hagan alarde de sus alabanzas, digan a Dios: qué terribles son tus obras. Tu fuerza es tal que tus enemigos se convierten en tus aduladores. Toda la tierra ante ti se inclinará, te canta y celebra tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus milagros que a los hombres espantan. Transforma el mar en tierra firme. Por él no pasaron caminando, que para el que sea nuestro festejo. Para el valiente siempre vencedor, con sus ojos vigila a las naciones, no sea que se alarden los rebeldes. Pachaco de que sus milagros que a los hombres espantan. Y un día Dios me presentó a mí
una persona que tuve la oportunidad de llegar a trabajar en el Hospital San Juan de Dios, y yo no entendía en ese momento por qué llegué ahí. Yo quería quedarme ahí para trabajar, pero no se me dio. Pero al final entendí que era con un propósito, de que Dios me presentó una persona. Era un hombre muy alto, con cuerpo, y en ese momento estábamos en el sótano del hospital. Solo lo que había alrededor solo eran archivos nada más, y a la par estaba el morgue. Y el Señor me empieza a decir, y el Señor me pregunta, después de aquí, ¿qué va a hacer? Me decía, y yo le decía, primero Dios, encontrar un buen trabajo. Y me decía, Dios no existe. Me decía, si tú quieres un trabajo, búscalo tú, pero Dios no existe. Y yo le decía, claro que sí, Dios existe. Pero yo era así como que a la par, era como una hormiga, y él era como Goliat. Y empezamos como que a discutir, sí, Dios existe, no, Dios no existe. Entonces me empezó a contar su historia de que él, cuando era niño, abusaban de él, y él le pedía mucho a Dios que lo rescatara, y Dios nunca lo rescató. Y después dijo él, mejor me voy a los Estados Unidos. Se fue a los Estados Unidos para que se saliera de los abusos que tenía con su tía, y resulta que se topó con mala gente y lo convirtieron como el mejor asesino de los Estados Unidos. Él me decía, yo soy el mejor asesino de los Estados Unidos. Me empezó a mostrar su mano, tenía 8 puntos que hizo en la cárcel. Y yo, para mí, matar a la gente solo es como que matando un zancudo. Y yo miraba a mi alrededor y no había nada, y yo le decía a Dios, Señor, sácame de aquí, ¿en qué momento me va a aplastar a mí, verdad? Y entonces, y en eso decía él de que a través de todo lo que hacía él, mataba a la gente, violaba a las personas, y en eso tuvo la oportunidad de él de que naciera su hijo, y solo de esa forma que él salió de las cosas del mal. Y entonces se decía que su hijo tenía 8 libras nada más, no, perdón, 8 onzas nada más. Se miraba así, me decía, yo lo podía meter en mi playera, y empecé a trabajar, a darle leche, y solo así creció mi hijo, decía. Y yo le decía, bueno, ahí está Dios, es cierto, tal vez no estaba contigo desde pequeño, pero te rescató. ¿Quién le da la vida a un ser humano? Solamente Dios. Ahí te rescató Dios. Y mira, tu hijo ahora ya tenía 18 años de su hijo. Mira, tu hijo ya tiene 18 años. Y él decía que no, Dios no existe, Dios no existe. Y con el tiempo, cuando yo llegué a un punto donde yo también dije, Dios no existe, Dios no me escucha. Y me decía, ¿te acuerdas de esa persona que encontraste? Que también decía lo mismo, pero yo lo rescaté. Esas son mis obras, esos son mis milagros, que yo puedo convertir al mejor asesino en alguien mejor. Y entonces tal vez algún joven hoy en día dice, es que yo he cometido pecados, Dios ya no me va a perdonar. No, Dios nos ama, y Él nos perdona de todas las situaciones, y Él perdonó a el mejor asesino de los Estados Unidos. Imagínense nosotros cómo no nos va a perdonar, ¿verdad? Y entonces eso es el motivo de la acción de gracias por todas las cosas que he pasado. No doy acción de gracia por las cosas lujosas o todo, no, sino que yo le doy acción de gracias por las obras que Dios todavía los hace. Si tú tienes fe, claro que lo hace. Así como la mujer que solo con tocar su manto lo sanó, y así va a ser con nosotros. Un día yo también me enfermé con mi ojo, y en ese momento yo ya estaba orando por esta actividad, y yo le decía a Dios, si agarro este dinero, me quedo sin la actividad. Y yo le dije a Dios, si es tu voluntad,
quítame el ojo, déjame ciega, no me importa. Pero de gastar y ir con otro doctor no lo voy a hacer. Y en la noche y después al siguiente día, cuando yo sentía no tenía dolor en el ojo, ya estaba bien. Entonces ahí es donde miro yo la obra de Dios que hace cuando uno confía de verdad en Él. Él de verdad hace los milagros. Entonces eso es lo que les digo, hermanas, si de verdad ustedes quieren ver los milagros de Dios, confía en Él, hablen con Él les dará. Y tal vez hay cosas que no se nos va a dar, pero no es porque Dios sea malo, sino que es porque no nos conviene. Así como en esta actividad, antes yo le pedía mucho a Dios por la vida de mi abuelito, que se quedara todavía en esta actividad, y hubo un día donde Dios me decía que lo tenía que soltar ya, y en eso yo sentí la fuerza de Dios, donde dice la proeza, la valentía que Dios te da cuando confías en Él. Y mi abuelo pues tal vez ya no vio esta actividad, pero yo agradezco a Dios que no caí en depresión ni ansiedad, sino que aún así le digo a Dios, tal vez no me diste esa oportunidad, pero aún así te alabo, aún así te voy a dar esa acción de gracia. Y eso es lo que quiere Dios, que lo amamos sobre todas las cosas, que no importa lo que pase. Esa es nuestra cruz en el mundo, y que tenemos que soportar los sí, los no de Dios. Y es por eso que también quisiera cantarle esta alabanza en memoria de mi abuelito, que en paz descanse. No sé si me pueden acompañar al ministerio. No tengo riquezas, más allá del sol, no sé. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar de mi hogar, más allá del sol, más allá del sol, más
también te alabado y fuertes aplausos, hermano. Y cuáles cantar otra alabanza queer, pero no sé si puedo cantarlo con los de ministerio. Nadie te ama como yo. Cuánto he esperado este momento. Creo que en adoración, por favor. Cuánto he esperado que estuvieras aquí. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado.
vez contar contra Chivir porque creo que llevo 2 años de no tocar con ministerio y pues pido disculpas, pero de último quiero cantar alabanza si no fuera por el Señor, por favor. Y sinceramente si no fuera por el Señor no estuviéramos aquí, sino que simplemente gracias a Él que estamos aquí. Infinitamente sea alabado.
nombre sea alabado y Mateo sin tiempo, hice todo lo posible para poder llegar a cumplir la promesa de Dios, que es testificar lo que ha hecho por mí. Tal vez no logré con todo lo que Él quisiera, pero di lo mejor de mí y gracias.